Trajeron los libros del Hashem. Bueno, yo quiero completar un poco el tema que empezamos a ver, que vimos la semana pasada. Estamos en el libro del Hashem, ahora traen los libros. Vamos a Haim Lutzato, estamos en la parte 3 del libro, capítulo 4. Inciso 9. Ya traen libros. Entonces, el tema que vimos la semana pasada, perdón. Derech Hashem es Moshe. Opa. Entonces, nosotros estuvimos viendo que Ramjal nos enseña que muchas veces a los Nevi'im se les pide que hagan ciertos actos que están conectados con la Nebuá. Trajimos el ejemplo de Irmiyahu Naví, que le dijeron que se ponga el cinto, o el yugo, o la levaná, ¿cómo se llama? El ladrillo de Yehezkel, y así muchos otros. Entonces, la opinión del Ramjal es que esos actos son actos reales, o sea, no son profecías, no son visiones que tiene el profeta, sino que son actos reales. ¿Y por qué tienen que hacer esos actos? Dice Ramjal, porque por medio de esos actos ellos despiertan kohot, ciertas fuerzas de las fuerzas superiores, que son necesarias para la realidad de esa profecía que Hashem les está enviando. Bechol bechinotav, umeaz hayom mizdamnim venifkadim leotzi hadavar lapoal. Bekitzur, esos actos son actos que básicamente vienen a acompañar a la profecía. ¿Por qué? Porque son necesarios para, de alguna manera, activar la profecía. O lo que ella quiere implicar o decir en ese momento. ¿Qué? Entonces nosotros explicamos que esto es más o menos el concepto que denominan nuestros Jajamim, que para despertar las fuerzas de arriba se necesitan primero despertar las fuerzas de abajo. Y traruta deletata, el despertar de abajo, ¿sí?, es lo que va a provocar el despertar de arriba, que es el concepto de la profecía. Hele Gimel, Pere Dalet, Viene, ya fue. También sería al revés, despertar arriba para que se active abajo. Sí, así funciona. ¿Qué? El hombre hace un acto aquí abajo, eso despierta fuerzas superiores y ellas regresan, básicamente, aquí a las esferas y las dimensiones inferiores. Todo. Y dijimos de que esa es la opinión del Ramban, pero que el Rambam, el Maimónides, no está de acuerdo con esta opinión. Y en su libro Moreh Nevuchim, en la segunda parte del libro, en el capítulo 46, el Rambam dice que todo lo que vemos, o mucho de lo que vemos nosotros en los diferentes profetas, de diferentes tipos de actos y de acciones, en realidad esos actos no son actos que se hacen en la realidad, sino que son parte de la visión profética. En el momento que Irmiyahu se está poniendo un cinto, no es de que eso es lo que está haciendo físicamente, sino que eso es parte de lo que él como profeta está visualizando en ese momento. Que
o cuando él se coloca el yugo o el ladrillo del profeta de Yehezkel. Básicamente esa es la idea. Gracias. Todo. Entonces, y nosotros conectamos esto con otro tema que tiene que ver, que no es exactamente lo mismo, pero está conectado, y que el Rambam se refiere a eso en su libro Mishneh Torah, Yad HaChazakah, en la enciclopedia lágica del Rambam, en el primer libro de los 14 libros, en el Sefer Amadá, en Ilhot Avodat Kochavim, de Jukot Ovdea, en las leyes de idolatría y las leyes de los que sirven a la idolatría, en el capítulo 11, el Rambam nos habla de un tema que aparentemente no tiene que ver con la Avodah Zarah. No tiene que ver con la Avodah Zarah. No. Llévalo. ¿Y cuál es el tema? El Rambam aquí habla sobre diferentes tipos de personas que hacen actos de brujería, de adivinanzas, de ese tipo de cosas que aparecen en la Torá. Sí, la Torá trae varios tipos de personajes que sus actos están prohibidos totalmente. Tenemos el Menajesh, tenemos el Meonen, tenemos el Jover Haver, tenemos el Kosem, Bekitsur, brujos, magias, adivinar, todo ese tipo de personajes que de alguna manera se manejan con fuerzas que aparentemente son fuerzas metafísicas, o que son fuerzas o que son ideas de, bueno, tipo adivinanzas del futuro y ese tipo de cosas. ¿Qué? Esos grupos no reciben la orden del cielo de coger una correa o un bastón. Estoy de acuerdo. Es otro tema Estoy de acuerdo. totalmente diferente. Najo. Pero yo lo voy a traer a acusación por lo siguiente. Yo estoy diciendo aquí, dice el Rambam, de que lo que vemos aquí en los profetas en realidad es una visión profética, y ahora vamos a traer algunos ejemplos más. Pero no son cosas que suceden en la realidad. Y el Rambam va a explicar por qué él necesita llegar a esa conclusión de que esas cosas no se suceden en la realidad. El Rambam dice que eso sería... ¿Qué? Él utiliza el término siguiente. V'chalila la'el sheyase et neviav lag bakeles. O sea, hay ciertas cosas que cuando Hashem le ordena a un profeta se ve como algo extraño, raro, para no decirlo un poco más fuerte, tontera. ¿Sí? Mezcle su comida con popó. ¿Qué? ¿Qué? No exagero. ¿Qué? משהו כזה, sí, algo infantil que contradice la lógica. Contradice la lógica de la realidad. ¿Qué? 3 años desnudo y descalzo. ¿Qué? No vamos a traer, hay muchos ejemplos, ¿no? Pero dice el Rambam, entonces yo no quiero transformar a las profecías y a nuestros profetas en personas que digan, estas personas Pashut Meot son, sí, en lugar de ser profetas, son personas que tienen que estar en otro lugar y no en las escuelas de profecías. Frente a nuestros ojos son locos, está loco. ¿No? Está haciendo lo que está haciendo. Pero no, Entonces dice, el profeta sí. entonces dice, Vejema llamarlo beabarta, ¿qué?
jalila lael shease. No solamente eso, a veces vamos a ver ejemplos que son cosas que están prohibidas de hacer. Están prohibidas, que son isurim. Entonces, me hay de hacer tonterías o cosas que no tienen sentido, pero llegar también a algo que aparentemente es algo que es asur. Es que realmente el profeta hace cosas que es asur. La Torah dice que eso no se hace, entonces ¿cómo tú lo haces? No sé. ¿Cómo? Mejor. Es profeta y los profetas tienen que cumplir la Torah o no tienen que cumplir la Torah. Sí, pero si Hashem le dijo, haga esta vaina. Y a fe. Entonces Hashem quiere que sus profetas sean transgresores de la Torah. Sí, que hagan el Corban afuera. Todo. Hoy hágalo fuera. Todo, Seder, una vez en la historia se ajolió. Entonces dice el Rambam, caja. Ya que estamos en el Rambam, vamos a leer lo que dice el Rambam. El Rambam dice así. Teda, tienes que saber. Así como una persona ve en su sueño, Sheuna sale ir plonit, soñó que viajó a una ciudad, Venitchaten Sham, y se casó ahí. Veashav bemeshech zman, y se quedó ahí un tiempo. Venolad lo ben, y le nació un niño. Vekaralo ploni, y lo llamó el fulano. Veayabe matzabo binyano kach bekach, y su situación ahí estaba de una forma o de otra forma. Kachelo ameshalim anebuim anirim. Así los ejemplos, las alegorías proféticas. Anirim, que se ven, o naasim, o se hacen, bemar'ea nebuá, en la visión profética, que fishe mechayeva mashala u, maasem inamasim, como básicamente obliga a aquel ejemplo que le llega al profeta en un cierto tipo de acción. Vedvarim sheosea naví, o cosas que hace el profeta. Hay cosas que suceden, hay cosas que él hace. Y a veces figura en el profeta cuánto tiempo tardó entre una cosa y la otra cosa. Y pasaron 3 meses, y pasaron años, y pasó en forma alegórica de ejemplo. O cuando el profeta sueña de que se fue de aquí para allá, se fue de Babel a Jerusalén, o de Jerusalén a Babel. Porque se lo comió un león. Mejor. Kol ze eino ela bemare anebuah. Todo eso que acabamos de decir es únicamente en la visión profética. Bemare anebuah. Lo she'em ma'asim metziutiyim bechushim agluim. No que son cosas reales, ¿sí? Concretas, que se pueden ver o sentir con los sentidos físicos revelados. Benizkarim besifra nebuah mikzatam bistam. Y son recordados en los libros de la profecía de nuestros profetas, algunos de una manera que aparenta de que estas cosas realmente suceden en la realidad, sin especificar. Por cuanto que es sabido que todo esto es una visión profética, el Rambam dice, el momento que estamos hablando de una visión profética, entonces el profeta no tiene que explicar en cada detalle que ahora esto es profecía, y ahora esto es profecía, y ahora esto es profecía. Sino que en forma general sabemos que estamos en una visión profética, y por lo tanto, todo lo que ahí sucede, también las cosas que aparentemente son cosas que están conectadas con el mundo práctico, dice el Rambam, no, eso es parte de la profecía. ¿Cuál perek es de Rambam? Rambam, Moreh Nevuchim. No está el perek Avodah Zarah ahora.
No, yo, como ya empecé con eso, me salté y me vine para acá y luego voy a regresar al Yad HaChazaka. Perdón, tiene razón, sí, no hice el cambio. No cambié de canal. Sí. Moreh Nebuchim, parte 2, capítulo 46. Como por ejemplo, que le dijo el profeta, como dice el profeta, Mashal, Irmiyahu o Yehezkel en varios lugares, Vayomer Hashem Elai. Y me dijo Hashem a mí. Hashem, ¿qué significa me dijo Hashem a mí? Los profetas cuando recibían la profecía como Irmiyahu y Yehezkel, ¿estaban conscientes o estaban inconscientes? Dicen que venía por sueños. ¿Qué es un sueño? Una inconsciencia. Inconsciente. Najón, Achab. En algunos lugares el profeta dice que Hashem se le reveló en sueño, pero en otros lugares no. Entonces, ¿qué significa? Que cuando no dice que se le reveló en sueño, ¿se le reveló despierto o no? Entonces, ¿por qué no lo dice? Porque al único que se le reveló en No, vida es no lo dice el Rambam, porque Pashut Meot, yo no soy una grabadora repetitiva de que cada vez tengo que decir que Hashem se me reveló en el sueño. Ahora sí. Queda claro que si yo digo que Hashem me dijo, y ya te expliqué en una oportunidad que me lo dijo en un sueño, entonces ahora cuando yo digo las palabras Vayomer Hashem Elai, y me dijo Hashem a mí, ¿cómo me lo dijo? ¿Despierto o dormido? Dormido. ¿Sabes que la vez pasada discutí con una persona? Porque me decía... ¿Despierto o dormido? No, estamos estudiando aquí. Pero mira lo fuerte que es la cosa. Me decía, tú sabes que para que los profetas y el gran Cohen y todo vieran estas cosas, anteriormente usaban cannabis. Y yo, ¿qué estás hablando? Si el incienso tenía cosas para ello, al final dije... ¿Cannabis? Sí, Rap, ¿y sabe qué? Mandó aquí, me lo mandó al internet, le digo, mira, para que no es mentira. Cuando mi papá me lo mandó, me decía, los antiguos hebreos usaban cannabis de Discovery Channel. Le dije, pero es que tú no yo estoy estudiando algo, tú me estás llevando en contra de lo que estoy estudiando. ¿En dónde vio eso? ¿En qué? ¿En qué disco? ¿En qué disco? ¿En cuál disco? ¿En el disco de Bogotá? ¿En cuál disco? No. Estoy hablando de una persona de aquí. Nacida aquí, no estoy hablando de Bogotá, ni de Colombia, mira. Nacida aquí es más. Aquí nacieron muchas cosas, es más. No, le estoy contando, ¿me entiendes? Si uno aplica ese tipo de... Por lo menos, si uno escucha esto, alguien dice, entonces puede ser cierto. No quiero ser grosero, pero no te respondo. Meme, que lo... Yo sí quiero ser grosero. No sea grosero. No, yo me enojé, yo lo acabo de decir, yo me enojé. ¿Está bien? Con la cabo. Muy bien. Me dio fastidio. Con la cabo. Efemo. ¿Qué se escribe? ¿Durmiendo o durmiendo? ¿Cómo va a escribir durmiendo? Se escribe despierto. No, entonces... משהו רלוונטי, es que solo a Moshe y a Yoshua ben Nun le dicen Vayom Hashem el Moshe Lemor, o sea que solo ahí era literal, así, comunicación. Obviamente que Yoshua ben Nun era más... No, según el Rambam, con el único que Hashem hablaba de manera consciente y despierto era Moshe, nada más. Yoshua tampoco. Pero tenía tampoco. Ni Abraham, ni Yitzhak, ni Jacob. Bueno, nada. pero era como el segundo, se puede decir, de los profetas. Está bien, está bien. Entonces, ¿Mashiach tampoco hablará? Tampoco. Pregunto, ¿no? Cuando venga del cabo. Canire. Pregúntame. Vayomer Hashem Elai, veino tzarich lever shezaya b'chalom. Entonces el Rambam dice, el profeta ahora no tiene cada vez que explicarte otra vez que es en el sueño. A pesar de que Tisú... No es porque es monótono, porque no es necesario. Ya sé, ya me enseñaste la regla. Zeu, no soy tonto, no nací ayer. Entonces yo entiendo de que si a mí Hashem se me revela en el sueño, entonces la próxima vez que se me revele, y la tercera vez que me revele, y la cuarta va a ser siempre igual. No va a ser diferente, va a ser en la misma estrategia.
Entonces no me vengas a decir, acá no dice que es en sueño, entonces Caniré que fue despierto. No fue despierto. Fue como fue antes. Pashut Mot, el profeta no necesita volver a explicarte lo que ya es claro, lo que ya te lo explicó en una oportunidad. Según el Rambam. Mejor. Velajen. Y por eso, Hashvu Otam Ha'amon. Hashvu Ha'amon. Por eso pensó mucha gente. Shotam Ha'maasim, que aquellos actos de Aitakuyot, o esos viajes, ¿sí? De ir de aquí para allá, de Babel a Jerusalén, o ¿no? Que aparecen en esos psukim de los profetas, de Ashelot, Bachubot, y las preguntas y respuestas, cuando uno ve ahí de que Hashem pregunta y responden y hablan y tienen una plática, aparentemente una persona dice, bueno, estas personas están aquí despiertas, están hablando. Pero no puede ser que están hablando, ¿por qué? Porque todo esto es un sueño. Entonces, ¿con quién está hablando el profeta si está dormido? Yo conozco gente que habla dormida, ¿sabes? Pero no, Caniré. Eso no. Ascaniré que tenemos que decir que los profetas eran sonámbulos, ¿sabes? Pero sin entrar en esa situación, entonces, ¿cómo se maneja esa plática? Esa plática es una plática profética, no es real. Es parte de la profecía que Hashem le hace, Caniré, sentir en el sentido del sueño, ¿sí? En el inconsciente al profeta, como si estaría platicando con Akadosh Baruj Hu. Pero que en realidad no es eso lo que está sucediendo. Y por eso en ese momento el profeta no está hablando y nadie le está hablando y él no está contestando o respondiendo, sino que todo eso es algo en la mente, en la inconsciencia del sueño. Yo te voy a recordar de esto. Mejor, ahora agarrar el Tanaj y leerlo de esa forma ya se lee de otra forma. ¿Mejor? Entonces, nuestros jajamim nos enseñan cómo tenemos que estudiar cosas que a veces las estudiamos y nos parecen una cosa, pero ellos nos llevan a la pauta real de lo que estamos leyendo y no de lo que imaginamos. Y yo te voy a recordar de esto, Mashelo Ebo Shumadam. O sea, el Rambam me dice, ya sé que ya estás pensando de mí lo que algunos de aquí están pensando. No que estoy loco, pero bueno, ¿de dónde sacó esto el Rambam? ¿Y por qué? Caja y caja. El Rambam no es tonto, él sabe que cuando él escriba algo así, van a salir los payasos o los inteligentes que van a decir... Rap, es que usted no sabe, Rap. Yo sí sé. Entonces dice, yo te voy a recordar de esto lo que no hay posibilidad de error y que nadie se puede equivocar. Donde el Rambam dice, yo cuando estudio Tanaj, entonces yo agarro algo del Tanaj, un pasuk del Tanaj, y yo entiendo de que esto es un código. O sea, cuando el profeta habla de una forma o presenta algo, entonces esto tiene que ser el código para poder entender también lo que viene luego. Y no decir, bueno, esto es una cosa y todo lo demás es otra cosa diferente. No. Hay una codificación, hay una pauta. En el momento que entendiste esa pauta, ahora todo lo demás que lo vayas a leer, lo tienes que leer en base a esa pauta. A ese reglamento. Bediuk. Él los llama especie. Que tú tienes una especie de algo, de algún concepto,
Y luego cuando vienen otros psukim, entonces tú dices, bueno, esto corresponde a esta especie. Y eso es lo que dice el Rambam en el ejemplo anterior. Cuando se le presentan al profeta en el Halom, en el sueño, y luego vienen psukim que dicen, y Hashem me habló, entonces tú tienes que entender de que este pasuk está en la especie de la conexión que tiene Hashem con el profeta, y por lo tanto, si la conexión de Hashem con el profeta es en la estrategia del sueño, entonces cada vez que luego aparezca que Hashem me habló, ¿qué significa? Que cómo me habló, ahí, en el sueño. De la misma manera siempre. ¿Ves? Y de ese poco, o de ese pasuk, o de esas palabras, tilmat al mashelo askir. De lo que escribió vas a poder aprender de lo que no escribió. ¿Cómo se llama eso? Deducción. El Rambam nos dice, en este ejemplo, cuando tú estudias Tanaj, tienes que estudiar en el sistema de la deducción. Aznajón. El pasuk dice, y Hashem me dijo a mí. Entonces, si tú eres traductor y no deductor, entonces vas a decir, y Hashem me habló a mí, como una persona habla con su compañero. ¿Cómo habla uno con su compañero? Despierto, consciente. El Rambam te dice, por favor, estudia Tanaj como corresponde. Aquí aprendemos que para estudiar Tanaj hay que estudiar también lo que dicen nuestros Jajamim. Porque muchas veces estudiamos Tanaj y pensamos que entendimos Tanaj. Es diferente. Entonces, esa es la deducción de la que nos enseña el Rambam. Allá el Rambam te dice, bueno, y tú me vas otra vez a discutir, entonces yo te voy a traer un ejemplo donde ahí nadie puede discutir que eso no sucedió en la realidad. Hay cosas que tú puedes decir, bueno, Ulay sí sucede en la realidad. Ulay sí, Yeshayahu Anabí se agarró un yugo, Irmiyahu Anabí, o Yehezkel se agarró una levaná, un ladrillo. ¿No? Eso es lo que dice el pasuk. Entonces, ¿quién te dice el Rambam que eso no sucedió? ¿Quién dice? Ulay sí sucedió en la realidad. Pero hay cosas, dice el Rambam, que solo un tonto puede pensar de que eso realmente sucede en la realidad. Entonces dice, te voy a traer un ejemplo pashut. Con de aquí podemos saber algo. El Rambam se sabía el Tanaj, no sé si de memoria, pero... ¿Sí? O sea... Posiblemente. מן הפשוטים אשר לא ייתה בו שום אדם. מה שאמר יחזקאל, אני יושב בביתי, un ejemplo. Yo estoy sentado en mi casa, וזקני יהודה יושבים לפניי, y los ancianos de Yehuda están sentados frente a mí. ותישא אותי רוח בין הארץ ובין השמיים, y me voló y me llevó a mí un viento entre el cielo y la tierra. ¿Y a dónde llegué con ese Boeing? A Yerushalayim. ותבוא אותי ירושלימה במראות אלוהים, en las visiones de Hashem. Ya fue. Entonces, Yehezkel Naví empezó a volar entre el cielo y la tierra y llegó a Jerusalén. Pero no le dijo que coja. No le dijo que coja un avión. No le dijo nada. Este es otro caso. No, pero el Yehezkel dice, y él me llevó entre el cielo y la tierra. Me hizo volar. Pero no le dijo que coja algo real. Estoy de acuerdo, pero
Hashem le dice, ahora te voy a hacer volar entre el cielo y la tierra y vas a llegar a Jerusalén. Le puso un cohete. Eso sí es mental. No es el mismo caso. Rabbi, si estaba ahí en cuerpo y en ¿Qué espíritu. fue cohete o avión? El mismo profeta Yehezkel. Vakum ba'etzel abika. Y salía la bika, la, ¿cómo se llama? La... Hacerle, ahí fuera. No. No. Bika es, ¿dónde están los campos? No. ¿Dónde? A ver. Jardín. Era como ¿Jardín? acantilado, valle, El valle, el Valle. valle, el valle, Gimel, Jav Gimel. ¿A dónde? Vamos. No, me lo marqué aquí para que no haya problema. En el valle, ¿no? En Cali. Cali o Palmira. ¿Quién? Ine. Valle, tipo algo así. Y fue sobre mí allí la mano de Hashem y me dijo, levántate y sal hacia el valle y allí te hablaré. Me levanté, salí hacia el valle y allí la gloria del Eterno estaba parada, como la gloria que había visto junto al río Kebar, y caí sobre mi rostro. Entonces, aquí, Yehezkel fue a un valle. ¿Qué opinan ustedes? No. Físicamente no. O sea, si yo digo que sí soy el tonto que dice el Rambam. ¿No? De por sí, ¿para qué me preguntan si ya estoy agarrado a decir que no? No te preocupes, el tío sí. Nadie dice que somos tontos. El Rambam solamente está tratando de, basar su opinión, su ideología respecto a todos estos temas. Y él dice, cuando le dicen al profeta Ishayahu que tiene que salir al valle, él dice, es como cuando Hashem le dice a Abraham vino, cuando está en la carpa y le dice, sal afuera, y dice el Rambam, sal afuera y cuenta las estrellas. ¿Qué? Entonces, Abraham vino tiene que salir afuera a contar las estrellas. ¿Qué estrellas? ¿Cuántas estrellas tiene Abraham vino ahí arriba? Y no había telescopio. ¿Ah? ¿Eh? No había telescopio. No había telescopio. Entonces, Hazal dicen que cuando le dijo que salga afuera, era que salga fuera de su constelación natural y que se eleve a la dimensión metafísica y que sepa de que de él va a salir una nación numerosa como las estrellas Bekitzu. Fácil de entender. Esa es la profecía. Entonces dice, es lo mismo aquí. Es muy fácil. ¿Eh? Abraham sí es fácil de entender. ¿Mejor? Muy ¿Ya fue? Muy bien. clarito. Y el Rambam así lo entiende. Y él dice, es lo mismo cuando Hashem le dice que salga al valle. Rab, ¿Qué? se puede decir ahí de que si estamos viendo al profeta frente a nosotros y él nos está diciendo, voy para el valle y voy a llegar a Jerusalén. ¿A qué horas te tenemos dormiste y a qué que, horas te levantaste? No, medio. tenemos que entender ¿Qué- de que ¿Qué me quieres insinuar con eso? Bedio. Algo quiere decir de esa ¿Bedio? forma. ¿Mejor? Algo Mejor. quiere decir de esa forma. ¿Mejor? Igual ¿Mejor? que hablan a vino. Sí, pero fácil de entender. La profecía famosa del profeta Ezequiel que ve que los huesos se están levantando y se están formando y llega la carne y se levantan. Mejor. Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Eso realmente sucedió? Que de repente se empiezan a levantar los huesos y se empiezan a formar y a ser seres humanos y personas. Él vio una cosa que va a ser en un futuro. No, entonces otra vez, ya fe, eso es una profecía, ese es el concepto. Son ideas que Hashem le quiere transmitir al hombre por medio de alegorías, por medio de meshalim, de ejemplos, que cada uno como man tiene otra idea. ¿Qué? O por ejemplo, ahí dice el Rambam, Beotó, en aquella visión, cuando lo llevan a Jerusalén, así dice, Baere beine har echad bekir, yo vi ahí un agujero en una pared, Vayomer elai ben Adam, hatorna bekir, y me dice a mí Dios, haz un agujero, un buraco en la pared, Vector bekir vine petach, y ahí había una puerta de Jule.
Y así como vio Bemarot Elohim Shunitz estaba l'actor Bekir, y así como vio en la visión profética que Hashem le ordenó hacer eso, para que pueda entrar y ver qué es lo que está sucediendo, qué significa hacer un agujero y hacer una puerta y entrar. Eso significa hacer algo para poder penetrar en una situación y poder ver algo que hay que ver. Dice Rambam que Hashem le dijo que agarre un taladro y empiece a agujerear una pared. Eso es lo que le dijo a Kadosh Baruj Hu al profeta. Prácticamente sí. Si nosotros ¿Najón? sí. ¿Ya fue? ¿Najón? Entonces, Bediú, eso es. Hacer un orificio en un lugar para poder ver algo que hay del otro lado significa, Señor, empieza a ver y a observar qué es lo que está sucediendo aquí, de alguna forma. Pero si no vas a hacer eso, no vas a poder ver. Vas a estar nublado. Abre tu cerebro. Entonces, todo, Bediú, Hasta le está diciendo con qué fuerza tiene que hacerlo. ¿mejor? ¿Bediú? Sí, para romper Entonces una- todo eso, dice el Rambam, todo eso es parte de la visión profética. Lo mismo cuando le dijo, toma el ladrillo y shchab al tzidcha smali, y duérmete a tu lado izquierdo, bataka achrecha jitim beseorim, y toma trigo y cebada. Y también ahí en el profeta Ezequiel, cuando le dijo que tienes que cortarte el pelo de tu cabeza, Roshá, de tu barba. ¿Sí? Dice el Rambam, otra vez, todo eso es la visión profética. Y no se cortó la barba nunca. No. Vejalila, ma pitom, era Chabadnik, Ezequiel, ma pitom se va a cortar la barba. Vejalila, dice aquí, Jalila, más de Jalila, de ninguna manera. La él, para Dios, que haga burla de sus profetas. Ese es el término que utiliza. Decir que estas cosas son reales es burlarse de los profetas. Miren, el Rambam en muchas cosas, cuando tiene que decir las cosas, ¿cómo se dice? No tiene pelos en la lengua. ¿Sí? Dormido, De Mashal, despierto. no me llame, dormido y despierto. En eso el Rambam no tiene Era lo diferencia. mismo. Da igual. El Rambam en la Akdama, en el prefacio a Perek Helek, el Rambam tiene varios prefacios a capítulos importantes del Talmud, tiene la Mishnah, tiene el Pirkei Avot, tiene a Perek Helek de Sanedrín, y él dice ahí, ¿sí? Él explica cómo hay que entender las Agadot de Hazal. ¿Qué son las Agadot de Hazal? En el Talmud hay la parte alágica del Talmud y la parte agádica del Talmud. ¿Qué diferencia hay entre la parte alágica y la parte agádica? ¿Qué es la Agadá? La Agadá es todos los cuentos, las historias, los ejemplos, ¿sí? Ahora, hay Agadot en el Talmud que cuando uno las lee dice, ¿sí? Si esto sucedió literalmente como está escrito en el Talmud, yo soy astronauta. Una rana tan grande como una ciudad Bediú, que tenía- una rana cargando un escorpión y pasaron de aquí para aquí. ¿Sí? Hay unas agadot muy famosas en el tratado de Baba Batra que se llaman agadot Rabba, pero no solamente esa, hay otras. Sí, muchas. Y el Rambam ahí dice, hay diferentes tipos de jajamim que explican esas agadot. Y dice, hay algunos que las explican así. Algunos dicen, caja. Y esta es una prueba que los jajamim no son jajamim, porque el que dice esas cosas es un tonto, no puede hacer esas cosas. Ese es un tipo. Hay otros que dicen, no, si jajamim escribieran eso así, literal, así es. Ese es más tonto. Y el Rambam dice, de ninguna manera. No son todos. De ninguna manera. Dice el Rambam, todo lo que escribió Jajamim en la Sagadot son meshalim, son ejemplos, Son códigos. son códigos. Y tú tienes que entender qué es ese código. Qué es una rana y qué es el escorpión y qué es que pasaron de aquí para aquí. Y para eso tenemos Mefarshim, el Me'arsh, el Rafuk también trató, lamentablemente no pudo sacar su perush para todo el Shas,
pero explicó en Masejet Brajot, Masejet Shabbat y ¿Quién? el Rav Kook. Él hizo Perush a la Agada, a la Sagada. Ya fe. Pero no alcanzó para hacer a todo el Shas. No vivió 300 años, entonces no alcanzó. ¿Qué? Entonces fíjense, otra vez el Rambam dice. Y el Rambam dice ahí, el que explica esa Sagadot literalmente es un estúpido. Por supuesto, así dice. No sé si dice estúpido, pero dice es un... ¿Mamás? Yo creo que dice más imbécil que esto. Sí, son de la misma mishpacha. La misma familia. Pero además, como para No, él dice, el Rambam dice, o sea, hay algunos que sí tratan de explicarlo esto literalmente, pero el Rambam dice, si tú dices que esto es literal, estás diciendo que los Jajamim dicen tonterías, no. Y el Rambam, con su Segel, dice, se lo ha jolido, no puede ser. Los Jajamim dicen cosas ilógicas, lo ha jolido. De esos nosotros nos inventamos. El Rambam de alguna forma aquí dice exactamente lo mismo. Yo no puedo explicar el Tanaj de manera ilógica. El Tanaj se tiene que entender de una manera lógica y por eso estos tipos de situaciones que aparecen en los Nevi'im, ¿sí? Entonces tienen un código y ese es el código. El código es de que Hashem no le dice al Naví hacer cosas que no tienen lógica, que son cosas que no... Son cosas que tienen un contenido interno que hay que entender qué es lo que le quiso transmitir. Pero no es de que le dijo, ahora pélate la cabeza o pélate la barba. Además de que dice el Rambam, pelarse la barba con navaja está prohibido. Entonces Hashem le dice al profeta también que haga cosas que están prohibidas. Averot. Rambam, ¿qué opina del báculo Miren, yo ahora no entro en todo porque hay que ver paso por paso y cada ejemplo y cada cosa que sucedió. Najón. Y afilo el Rambam dice que la lucha de Jacob con el Malach también es una visión profética. ¿Sí? Y ahora cuando Hashem llevó a Yitzhak a sacrificarlo, ¿qué opinan ustedes? ¿Que eso fue real o fue profético? No, bomba atómica. Ya con lo de estúpido e imbécil. Lo de Jacob lo sabía más porque tiene el pie roto. Se le rompió el pie. Entonces por eso dice Rambam, de ninguna manera Jalila que Hashem haga de sus profetas tontos, payasos y que se burlen de ellos y que hagan actos que no tienen sentido. Además de órdenes que a veces pueden llegar a verse como averot, pecados. Refishua ya Cohen, Jezkel era Cohen, ¿sí? Y se le dicen rasurarse, entonces está pasando aquí por Isurim de la Torah. Era Kol Ze Ayabe Marea Nebuah. Todo esto era en una visión profética. Kahani Omer, así opino yo. Beombro Kasheralach Abdei Shayahu Arum Yachev. Cuando le dijo, ¿sí? Cuando fue Kasheralach con los esclavos de Ishayahu, ahí dice que estaban desnudos, Arum Yachev. Entonces también, ahí también es una profecía, es una visión profética. ¿Qué? Ela, pero, Shetoim Halushei Haigayon Bechol Ze. Se equivocan los débiles de mente. Halush viene de halash. Débil. Y Gayón es lógico. O sea, dice, los débiles en lógica, en entendimiento, dice que todas estas cosas sucedieron en la realidad. Como ustedes ven, el Rambam no ahorra terminologías. Es una forma muy linda que decir estúpido. Sea estúpido.
Eso era miope de cerebro. El rishon de la mañana sonaría como un estúpido en general. Pero el Ramjal era el que explicaba de otra manera. O sea, él está diciendo. ¿Najón? Allá, después de todo lo que dijimos, imagínense que se encuentra el Rambam con el Ramjal. Me gustaría verlo. No me gustaría verlo. No me gustaría El Ramjal es un bruto. El Rambam viaja por el túnel del tiempo. Después de unos 700 años se encuentra con el Ramjal y empieza a leer Derech Hashem. Ya lo leyó, ya arriba. Ya lo leyó. Están los dos sentaditos. Están los dos sentaditos ahora comiendo doritos y El Rambam abrió el paraguas antes de que llueva. escuchándonos con nosotros. ¿Todo? Entonces, nosotros vemos aquí que esa es la óptica del Rambam. Por otro lado, la óptica del Ramjal. Elu va'elu divrei Elokim Chaim. ¿Mejor? Y como bueno, nosotros tenemos que siempre tratar de encontrar el equilibrio, ¿sí?, entre las diferentes opiniones que a veces son tan polares, de un lado y del otro lado. Y no decir yo prefiero a este y no prefiero. No, nosotros no preferimos. Nosotros tratamos de entender al Rambam y de entender al Ramjal. ¿Mejor? Entonces, hay un sefer que lo escribió el Rambam y el Rambam, por ejemplo, muchas veces discuten en estos temas. Sí, el Rambam tampoco no se queda corto con su lengua en contra del Rambam. El Rabat, sí, por ejemplo, en el Hot Teshuvah, de Mashal, en el Hot Teshuvah, el Rambam dice de que hay un problema entre la idea de la Bejira Hofshit, del libre albedrío, y de la Yediá, del conocimiento divino. Si Hashem sabe que yo mañana voy a pecar, entonces tengo libre albedrío mañana de no pecar o no tengo libre albedrío. ¿Qué tiene que ver que él sepa? ¿Ah? Porque sepa. Porque si él sepa y mañana a mí me yo influye que usted sepa. si yo sé que mañana usted va a hacer algo, mejor, y usted, ¿ah? No, Si usted me y usted decide a la mañana hacer otra cosa, entonces significa que yo no sé. Porque usted me dijo. Yo no le dije nada, usted hace todo lo que quiere, nadie le dice nada. Bekitzur, el Rambam trata de explicar ahí la contradicción que hay, que por un lado Hashem nos da libertad absoluta de hacer lo que queremos, pero por otro lado Hashem sabe exactamente cada cosa que vamos a hacer en cada segundo de nuestra vida. ¿Najón? Ya fe. Entonces, al final él trata de explicar, y uno de los Rishonim, ¿sí?, que hace acotaciones a las palabras del Rambam, el Rabat, él dice, ¿sabes qué, Rambam? Empezaste haciendo una buena pregunta, no la respondiste, entonces ¿para qué preguntas si no respondes? O sea, más o menos en ese contexto le habla, ¿sí? Y a veces utiliza también términos, ¿sí? Estas palabras, nunca se dirige directamente y dice, el Rambam es caja. Pero él dice, estas palabras son palabras de niños, o son palabras de jóvenes, o son palabras que no fueron suficientemente pensadas. No tienen Ya lógica. fe. Entonces, ya terminamos. Entonces, eso es el punto que tenemos. Y yo solamente quería terminar con lo que dice el Rambam respecto a todas estas cosas de brujerías, adivinanzas, etc. El Rambam dice, caja, todas estas cosas que aparecen en la Torah, que este hace brujería y que este hace adivinanza y que este junta las serpientes y los alacranes y les toca ¿cómo se llama? La flauta. La flauta y las lleva para aquí, las lleva para acá. Dice el Rambam, Dvarima aelu kulam divrei sheker. Todo esto es mentira y calumnia. Bekazav. Vehem sheitu bahem ovdei kochavim. Y esto es lo que confundieron los idólatras, por eso los trajo en Alajot de Avodah Zarah.
a los goyim que de Shinau para que vayan detrás de ellos. Ah, miren cómo hacen esto, cómo hacen esta brujería. ¿Qué? Fuerzas extra, ¿najón? Ven Raúl e Israel Shem Jajamim, pero no corresponde a Bnei Israel que son Jajamim y no son tontos. Leimashech ba'avalim al elu, ir detrás de estas vanidades y de estas tonterías. Velola lota lev, y no subir al corazón sheesh toelet, que tienen algún beneficio. Shenemar kilon achash be'akov velo que sea Israel. Venemar que a goim estos goim asherateo ereshotam el meonenim, ellos van detrás de todas estas brujerías y de estos adivinadores, etc. No los escuches. Todo aquel que cree en estas cosas y piensa que son cosas reales, o sea que cuando el brujo hace brujería está haciendo algo real, o cuando la adivinanza él tiene el dominio de cómo saber qué es lo que va a pasar. Aber la Torah Saratam, él dice, Najón, esto es real, pero la Torah lo prohibió. Einam ela minas halim, esta persona es un imbécil, un mejasrei adat, y que le falta algo en el coco. Así es el Rambam. Se le salió una tuerca. No, como 4. Y está dentro, bueno, esto no se puede decir en voz alta, Bichlal Anashim Beaktanim, está dentro de las mujeres y de los niños que no comprenden bien las cosas. Al Balbalea Jochma, pero los que tienen sabiduría y entendimiento, Yedu berayot beruro, tienen que saber con pruebas contundentes, Shekol el advarim shasram Torah, todo lo que la Torah prohibió, enam dibrei Jochma el atober, son engaños. Pashut meon, son cosas que hacen las personas, pero que engañan a los que piensan que esas cosas son reales, y van y que abandonaron el camino de la verdad. Y por eso la Torah dijo, básicamente, ¿por qué no tienes que ir detrás de la brujería, adivinanzas y todo ese tipo de cosas? Porque pashut meod, esas cosas son banales, son vanidad. Ahora, el Ramban no está de acuerdo con esto. El Ramban dice, no, hay una fuerza de brujería, hay una fuerza que tienen estas personas. Y por lo tanto, ahora imagínense qué pasa cuando el Rambam se encuentre con el Ramban respecto a este tema.